Salud en el nombre del Señor y vamos a seguir alabando a Dios con la alabanza Yo sé a quién he creído. ¿Ya? Yo sé a quién he creído. A la palabra del Señor. El tema del día de hoy es tu relación con el Creador. Tu relación con el Creador. Es decir, ¿somos amigos o enemigos? ¿Ya? No hay otra relación que pudiéramos tener con Él. Y el texto de esta mañana se encuentra en Juan 15, 14. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, gracias damos, Señor, una vez más por el privilegio de estar juntos. Sabemos, Señor, que usted se encuentra con nosotros en esta mañana, así como en cualquier lugar donde se reúnen los cristianos en su nombre, para compartir la palabra, para agradecer, para pedir también por nuestras necesidades y para escuchar de usted, Señor, la enseñanza. Sabemos que es a través del Espíritu Santo que usted toca nuestros corazones por medio de la palabra y nos enseña a vivir de la manera como usted quiere que lo hagamos. Le pido, Señor, por quienes escuchen este mensaje, que su espíritu encuentre tierra fértil, en la cual pueda brotar, Señor, la semilla de la salvación y que quienes escuchen, Señor, se den cuenta de su necesidad de arreglar su situación espiritual con este Creador maravilloso por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque en nombre de Él lo pedimos todo. Amén.
las relaciones interpersonales siempre han sido algo importante, ¿ya? Y generalmente uno dice, yo a mis amigos los cuento con una mano, ¿ya? El resto son conocidos, pero mis amigos los puedo contar y a veces me sobran dedos de una mano. Ahora, Dios es el creador. Él creó la humanidad. De hecho, el ser humano es como la manzana de los ojos de Dios. Fue la culminación, lo más perfecto que Él hizo, el ser humano. Sin embargo, a pesar de que esta creación Dios la encontró buena en gran manera, siempre el enemigo trata de destruir lo que Dios quiere. Y así fue como esta creación maravillosa fue contaminada por Satanás. La parte, digamos, inanimada, los vegetales, ¿no es cierto?, los animales, también cayeron bajo esta destrucción de Satanás mismo, toda la naturaleza y el hombre. De manera que el hombre, que fue dotado con libre albedrío, tuvo que decidir si iba a obedecer a Dios o iba a desobedecer a Dios y guiarse por sus propios pensamientos o sentimientos. Desgraciadamente el hombre decidió por sí, ¿ya? Y prefirió obedecer al enemigo de Dios, a Satanás, la Biblia lo llama la serpiente antigua, el diablo, obedecer esa tentación y aceptar lo que Satanás le ofrecía, desentendiéndose de la orden que Dios le había dado. Por eso que Juan nos muestra que el Señor Jesucristo, aquí en Juan 15, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En esa época, en ese momento, al principio, en el génesis de todo, el hombre no obedece a Dios y se transforma no en amigo, sino en enemigo. Desde entonces el ser humano ha tenido que tomar la decisión, ¿ya?, si va a obedecer a Dios o lo va a desobedecer. Y dependiendo de esa decisión, cae en una de estas categorías, ¿ya? Se ve cuál va a ser la relación con Dios, ya sea como amigo o como enemigo, ¿ya? Fíjese, vamos a comparar este texto de Juan 15, 14 con Marcos 9, 40. Marcos 9, 40. En Marcos 9, 40 dice, porque el que no es contra nosotros, ¿qué dice? Por nosotros es. Es decir, no hay medias aguas aquí. Con Dios no hay términos medios. Se es o no se es. Se está con Dios o se está en contra de Dios. Nadie puede creer en Dios a su manera. La única manera de creer en Dios es obedeciendo lo que Él dice. Porque al obedecer lo que Él dice, estamos demostrando que creemos en Dios. Si nosotros decimos que creemos en Dios pero no obedecemos a Dios, es una mentira, ¿ya? Así que hay una diferencia irreconciliable entre Cristo y el mundo. La Biblia nos dice que hay un Dios que gobierna este mundo, pero es un Dios que la Biblia lo muestra escrito con minúscula, ¿ya? Y el Señor dice que el Dios de este mundo es Satanás. Él controla el mundo. Sin embargo, Él es controlado finalmente por Dios mismo. Pero hay una diferencia irreconciliable entre lo que Cristo quiere, lo que Cristo ofrece, y lo que el mundo quiere y lo que el mundo ofrece. No hay posible acuerdo entre los principios, la obra, los propósitos y el espíritu de ambas posiciones. Son totalmente antagónicos. Se nos dice en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice?
el amor del Padre no está en él. ¿Por qué dice esto la Biblia? Justamente por lo que les acabo de decir. Porque son antagonistas las ideas del mundo con las ideas de Dios. Por eso dice que nosotros no debemos amar, no debemos involucrarnos con el mundo. ¿Cuál es la única forma en que uno podría amar al mundo? La única forma en que uno puede amar al mundo es compartiendo a Cristo con el mundo. Es decir, nosotros debiéramos ser una influencia hacia el mundo, pero no permitir que el mundo sea una influencia para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que quiere el mundo es distinto a lo que quiere Dios. ¿Ya? Si alguno ama al mundo en el sentido de priorizar lo que el mundo ofrece y enseña, el amor del Padre no está en él. Otros lugares también lo dicen, y ustedes saben que cuando la Biblia repite un tema vez tras vez es porque es muy importante. En Santiago 4, versículo 4, ¿ya? Esto lo deja perfectamente claro. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, ¿qué dice?, es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Hay muchas cosas que suenan muy bonitas. Hay muchas cosas que parecen muy lógicas. Hay muchas cosas que parece que nosotros debiéramos adoptar de las ideas del mundo. Pero van totalmente en contra de lo que Dios quiere. ¿Ya? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense, ¿cuál es el espíritu de Dios? El espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo es amor y vida. Eso es lo que propugna Dios. El amor y la vida. Eso es lo que Dios quiere para todos los seres humanos. A todos los seres humanos. Amor y vida. De hecho, Cristo dijo que Él había venido al mundo, ¿a qué? A dar vida, y vida en abundancia. ¿Ya? En cambio, ¿qué ofrece el mundo? Egoísmo y muerte. Hermanos, eso es lo que el mundo ofrece, egoísmo y muerte. Todo lo que estamos viendo nosotros que está pasando en el mundo hoy día es justamente eso, egoísmo y muerte. ¿Ya? Todos luchan por tener sus propios deseos cumplidos, aunque eso signifique pasar a llevar al resto. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, Primera de Juan 4, 10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él fue el que dio el primer paso. Él fue el que se acercó al ser humano. Como les decía hace un rato, al comienzo el ser humano desechó a Dios, desestimó a Dios, le dio vuelta la espalda a Dios, se constituyó en enemigo de Dios, se apartó de Dios. Y apartarse de Dios es muerte. Estar con Dios es vida. Apartarse de Dios es muerte. Cuando el hombre se apartó de Dios en el huerto del Edén, murió espiritualmente. Siguieron vivos, ¿ya? Pero espiritualmente estaban muertos, porque estaban apartados de Dios. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, dice la Biblia, al dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué entregó a Cristo? ¿Por qué entregó a su Hijo al mundo? Lo entregó en propiciación. ¿Ya? La Biblia dice que Él fue el Cordero de Dios. ¿Y qué se hacía con el Cordero en el Antiguo Testamento? Se ocupaba para sacar su sangre. Y esa sangre se echaba en el propiciatorio. ¿Para qué? Para que la gente, digamos, se imaginara hacia el futuro que un día esa sangre iba a quitar el pecado. Sabemos que esa sangre de corderos en todo el Antiguo Testamento no quita el pecado. La única sangre que quita el pecado es la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Propiciación es una palabra que viene del griego hilasmos, que significa expiar
o pagar por el pecado. ¿Ya? La idea es que a través de ese sacrificio Dios sea propicio para con nosotros, evitando la calamidad. ¿Ya? En otras palabras, la propiciación es la acción de quitar la ira de Dios, justa ira de Dios, que se manifiesta contra mí a causa de mi pecado. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y derrama su sangre, todo aquel que cree en Él y hace suya esa muerte, esa sangre lo limpia de todo pecado. Esa sangre evita que la ira de Dios se derrame. Por eso que en el Evangelio de Juan dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si uno no quiere tener la ira de Dios sobre uno tiene que creer en Cristo. Tiene que aceptar el sacrificio que Cristo hizo en el Calvario. El sacrificio de Cristo en el Calvario no le sirve para nada a la persona que rechaza a Cristo. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace expiación por el pecado. El que rechaza a Cristo no tiene manera de salvarse, está condenado. Es enemigo de Dios. Por eso es que es importante saber cuál es mi relación con el Creador. ¿Ya? En Juan 10:10, el Señor Jesucristo dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Siempre se muestra lo que Dios quiere y lo que el mundo quiere. Ahora estamos viendo que los ladrones llegan a la casa de ustedes, a la casa nuestra, ¿no es cierto? Ya no se contentan con robar en la calle, sino que entran todos a la casa. ¿A qué? ¿A saludar? ¿A hacernos pasar un buen rato? No, dice aquí, entran para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que el mundo hace. Eso es lo que el mundo hace. Cristo habla de amor y vida, y el mundo ofrece egoísmo y muerte. Cristo habla a nuestra fe, el mundo solo a los sentimientos. Vean ustedes lo que el mundo ofrece, en todas partes, en todas partes, en los programas de televisión, en los avisos. Vean ustedes, nosotros vivimos en una burbuja como hijos de Dios. Estamos protegidos por el Señor, sellados por el Espíritu Santo, dice la Biblia. Pero uno tiene los ojos como para ver lo que pasa en el mundo. ¿Ya? Y a nosotros nos molesta, porque vemos cómo el mundo se va al descalabro, cómo el mundo va de mal en peor. Y sabemos que las cosas al fin de los tiempos va a ser así. No hay nada que podamos nosotros para evitar esto. ¿Ya? Incluso se va a hacer peor una vez que se manifieste el anticristo. Pero como bautistas nosotros creemos en un rapto pretribulacional. Y sabemos que cuando este gobernante mundial, ustedes saben que todo este orden mundial, la Agenda 2030, todo lo que está pasando en este mundo apunta hacia un gobierno mundial. Y la Biblia dice que va a haber un gobierno mundial. Y no solamente va a haber un gobierno mundial, sino que va a haber una sola religión. Y este gobierno va a ser mandado por el anticristo. Pero damos gracias a Dios nosotros, ¿ya?, de que cuando ese ser se manifieste antes, nosotros vamos a ser arrebatados. Vamos a estar yéndonos a las nubes, ¿ya?, junto con todos los que creyeron en Cristo y durmieron antes que nosotros. Una vez que esto se produzca, que es el rapto, entonces se va a desatar la tribulación, cual nunca ha existido, dice la Biblia. Si salen los cristianos del mundo, sale el Espíritu Santo del mundo.
y ya no va a haber quien detenga la maldad. Nosotros estamos viendo mucha maldad. Anoche escuchamos todos en las noticias de que el tipo que dejaron libre, ¿no es cierto?, la otra vez que mató a esta niña, no eran 2 muertes, sino que ya van 5 muertes. Y todavía lo tienen preso. La Biblia dice, el que a hierro mata, a hierro muere. La Biblia está por la pena de muerte. Pero los hombres creen que saben más que Dios, entonces la abolen. ¿Ya? Terminan con la pena de muerte. ¿Y qué pasa? Hoy día matan a alguien por 10.000 pesos. La vida no tiene valor. Y los gobiernos no hacen nada al respecto. Así que nuestro Señor habla a nuestra fe. El mundo solo habla a los sentimientos. ¿Ya? Según Hebreos 11.1, se nos da una descripción de lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. El Señor Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él dijo, yo voy y vuelvo. Alguien puede decir, ha tardado tanto, pero no se olviden que para Dios un día son 1000 años y 1000 años un día. El Señor está por venir. ¿Ya? Esa es la certeza que tenemos nosotros. Esa es la convicción. No lo vemos, pero creemos. ¿Ya? En Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La vida cristiana no es una vida fácil, porque estamos metidos en un mundo que rechaza a Dios. Todo lo que ofrece el mundo está en contra de lo que Dios quiere. Pero tenemos que vivir aquí en este mundo, y dice que nosotros tenemos que vivir como luminares en este mundo. Nosotros hemos recibido la luz. El Señor Jesucristo dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, ¿no es cierto? Esa es la luz que nosotros recibimos en Cristo. Aquella luz verdadera que venía a los hombres, nos dice ahí en Juan capítulo 1. Pero los hombres amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas que la luz. Pero nosotros tenemos esa luz. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra vida en el mundo tiene que ser una vida que se opone a la corriente de este mundo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿No es cierto? En Romanos dice, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación, ¿no es cierto?, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos metidos en el barro, pero no tenemos por qué vivir embarrados. ¿Ya? Estamos aquí, pero tenemos que vivir una vida distinta. Los sentimientos de este mundo nos dicen a nosotros, tú te mereces tanto, tú te mereces a esto, tú te mereces aquello, tú tienes derechos. Tienes derecho, lucha por tus derechos. Imagínense lo que es el feminismo. ¿Ya? Eso es totalmente en contra de Dios. Dios puso a la mujer en un pedestal, quizás en la antigüedad, ¿no es cierto? A la mujer se le trataba mal, pero una vez que Cristo vino al mundo, ya puso a la mujer en un pedestal, como coheredera de la gracia de la vida. ¿Ya? Y le dice al hombre que debe respetarla. Le dice al marido que debe tratarla con cariño, como vaso frágil. ¿Para qué? Para que las oraciones del hombre no tengan estorbo
¿Ya? Porque si un hombre maltrata a su mujer y se cree cristiano, Dios no lo está escuchando. ¿Qué cristianismo es ese? ¿Qué cristiano es aquel que maltrata a la mujer? Sea de obra, ¿ya? O como se dice en la actualidad, psicológicamente. Un cristiano está llamado a cuidar a la mujer. Y Dios creó una estructura a través de la cual su obra puede ser realizada. Desgraciadamente el hombre trastoca la estructura de Dios. Hoy en día los niños mandan y los padres tienen que hacer lo que los niños quieren. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. ¿Ya? Tenemos ese problema. Un padre no puede castigar a un hijo porque el hijo lo puede denunciar o la profesora puede denunciarlo si el hijo le cuenta en el colegio. Cuando mis hijos eran chicos y mis hijas le decían a la profesora que el papá las castigaba, la profesora no decía nada porque entendía que tenía que ser así. Hoy en día ponen el grito en el cielo, siendo que la Biblia dice que el padre, ¿ya?, que no castiga a su hijo aborrece, y que el hijo consentido es vergüenza de la madre. Eso es lo que está pasando hoy en día. Niños de 12, 13 años asaltando a las personas en la calle. ¿Por qué? Porque los padres no los educaron. No es misión del colegio educar a los hijos, es misión de los padres. En la antigüedad, al hijo contumaz, aquel que no quería hacer caso a los padres, lo sacaban fuera del pueblo y lo lapidaban. Porque ¿cuál iba a ser el resultado de una persona así? La del tipo que ya lleva 5 asesinatos y está todavía preso y estamos pagando por él. Así que, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Sino del mundo. Lo que uno vea cae dentro de esto. Programas que se le muestran a toda la gente, ¿no es cierto?, hablando de la lectura del tarot, hablando de otros dioses en otros países. Los deseos de la carne. Si ustedes pescan o se dan el tiempo de leer lo que ofrece o lo que propugna la Agenda 2030, cae dentro de esta descripción. ¿Ya? Lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, todo lo que es el movimiento de igualdad de sexo, ¿ya?, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿ya?, la vanagloria, es decir, esto de querer ser reconocidos por todo el mundo, ¿ya? Se dice que todo este orden mundial está siendo manejado por los más ricos del mundo. Y uno lee la Biblia y que dice, no puedes amar a dos señores. Porque o amas a uno y desprecias al otro. No se puede amar a dos señores. Por lo tanto, no puedes amar a Dios y al mismo tiempo la riqueza. Y al mismo tiempo la riqueza. Dios ha prometido darnos a nosotros todo lo necesario. Lo necesario, ¿ya? Dice la Biblia que no hay hijo de Dios que esté mendigando pan, que le falte, porque tenemos un Padre rico que puede darnos lo que nosotros necesitamos. Lo único que tenemos que hacer es obedecerlo. Y las ventanas del cielo se van a abrir en bendiciones. Hay una porción en el libro de Proverbios que dice: no me des riqueza, ni me des pobreza. Manténme con el pan necesario. No sea que teniendo mucho me olvide de ti, y teniendo muy poco
reniegue. Así que Dios sabe lo que nosotros necesitamos y está dispuesto a darnos. No tenemos que vivir por sentimientos, tenemos que vivir por fe. ¿Ya? Vuelvo ahí a 1 de Juan 2, 15 al 17. El versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que estamos viendo, Cristo ofrece amor y vida, el mundo te ofrece egoísmo y muerte. Cristo habla de fe y el mundo habla solamente de sentimientos. Cristo salva y el mundo pierde. Y el mundo pierde. En Juan capítulo 12, versículo 47 dice: aquel que oye mis palabras y no las guarda, no las hace, yo no le juzgo, dice el Señor, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Por eso que Él nos da libre albedrío. En el Antiguo Testamento Dios le dice al pueblo de Israel: yo le pongo la vida y la muerte. La bendición y la maldición están en dos caminos separados. Elijan ustedes qué camino quieren transitar. En el Nuevo Testamento se nos dice que hay dos caminos. Uno ancho, que lleva a la perdición, y uno angosto, que lleva a la vida eterna. El angosto que lleva a la vida eterna está lleno de bendición. Y el ancho, que lleva a la perdición, está lleno de lo que uno quiere. En Juan 12, 25 dice: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. El Señor Jesucristo dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso significa estar dispuesto a morir por Cristo. Negarse a uno mismo. Y si uno lo hace, ya, la Biblia dice que va a perder su vida si uno no hace lo que el Señor nos pide. En cambio, si aborrecemos la vida, si estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día, para vida eterna vamos a guardar nuestra vida. Por eso que no hay acuerdo entre Dios y este mundo, sino una guerra constante entre Cristo y Satanás, el Dios de este mundo, entre el Dios Todopoderoso y el Dios de este mundo. Y sabemos que el Dios de este mundo ya fue vencido cuando Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Ya? Y en este combate, Cristo tiene sus amigos y también sus enemigos. En Lucas, capítulo 11, versículo 23, dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hay muchos que están desparramando en este mundo. En Chile hay muchos que están desparramando. No están dándose cuenta que están transformándose en enemigos de Dios. ¿Cuáles son los amigos de Cristo? Los amigos de Cristo son los que creen en Él y lo siguen. Ya leímos este versículo en Hebreos 11:6 que dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le busquen. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Dice el Evangelio de Juan. La obra de Dios es que crean en aquel que Él ha enviado. ¿Quién es esa persona? Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la obra de Dios. Que el ser humano crea en Cristo. ¿Qué significa creer en Cristo? Es aceptarlo como Señor y Salvador. Nada más. Eso significa creer en Dios. Eso significa tener fe. De otra manera es imposible agradar a Dios.
Los amigos de Dios son aquellos que lo aman sobre toda cosa de este mundo. Es decir, los que priorizan a Cristo, los que tienen a Cristo en primer lugar. Eso significa estar dispuesto a dejarlo todo por Cristo. Porque ya va a llegar un momento en que nos van a ofrecer cosas a nosotros para que reneguemos a Cristo. ¿Vamos a aceptar esas cosas y vamos a renegar de Cristo? ¿Qué es lo más que le pueden ofrecer a usted? A fin de que usted reniegue del Señor. Su vida. Pueden decirle, no lo vamos a matar, no lo vamos a meter preso, pero niegue a Cristo. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? En Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, incluida la vida, no puede ser mi discípulo. ¿Se acuerdan ustedes? Ahí en Juan capítulo 6 dice que multitudes seguían al Señor. Y entre muchas cosas el Señor les dijo que si no comían su carne y bebían su sangre, Él no los iba a resucitar en el día postrero. Y al final le dijeron de eso, dura palabra es esta, ¿quién la puede soportar? Y se fueron porque Cristo estaba diciendo lo que costaba seguirlo a Él. Incluso le dijo a sus discípulos, ¿también quieren irse ustedes? Y los discípulos le dijeron, ¿dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y en Marcos 12:30, aquí está la razón. El Señor dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así que los amigos del Señor son los que obedecen los mandamientos. Los mandamientos. Leímos ya Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. Ezequiel, no, antes de eso. El Señor considera a sus amigos a aquellos que trabajan activamente en su causa. ¿Ya? Los que emplean todas sus fuerzas y sus dones para Cristo, para la obra de Cristo. En Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y yo no lo hallé. Y no lo hallé. Cuando el Señor llamó a Samuel, no fue Samuel. Sí. El Señor hizo una pregunta. ¿Y a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y él respondió, he aquí, envíame a mí. Esa fue una respuesta en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Señor, a través de Pablo, hace otra pregunta. ¿Cómo van a creer en mí si no han escuchado de mí? ¿Y cómo van a escuchar de mí si hay alguien que no va a contarles de mí? Por eso que el Señor dijo ahí en Mateo 28, por tanto, id a todo el mundo y predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios quiere que nosotros nos pongamos en la brecha a favor de las cosas de Dios. Puestos en la brecha para que otros conozcan a Cristo. Y vamos a ser considerados sus amigos. La Biblia dice que son
bienaventurados los pies de aquellos que proclaman las buenas nuevas, de aquellos que anuncian la salvación. Los cristianos, los que amamos al Señor, tenemos esos pies, tenemos esa misión. Por eso que el Señor nos considera sus amigos. ¿Y quiénes son los contrarios? El resto. Los que no son de Dios, los que no aman a Dios, los que deciden seguir obedeciendo lo que el mundo ofrece. Esto incluye los que se oponen a su obra, los que consideran que la Biblia pasó de moda, los que aceptan todo lo que Dios rechaza. Y aquí está lo que les comentaba recién en Juan 6, versículos 53 al 55. Dice, y el versículo 60 también, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. ¿Qué significa comer la carne y beber la sangre de Cristo? No significa participar de una Eucaristía o de la cena del Señor. Significa incorporar a Cristo a nuestras vidas, hacer a Cristo parte de nosotros, vivir lo que Él nos está entregando y enseñando. Ahí vamos a tener vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Al oírla, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y se fueron. No todos están dispuestos a seguir en ese punto al Señor, y se transforman en contrarios. También los enemigos son los que quieren parecer neutrales e indiferentes. Y esa es la principal lección que el Señor nos da aquí. En Marcos 10, 21. No se puede ser indiferente con el Señor. No se puede ser neutral. Si alguien dice, yo estoy por el aborto, los cristianos dicen, nosotros no. Aunque sean 3 causales, nosotros no. Marcos 10, 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Era el joven rico, ¿no es cierto? Él había tratado de vivir una vida como correspondía, guardar los mandamientos. Pero había algo que no quería dejar, y era su comodidad. Y el Señor le dice, deshazte de todo y sígueme. Y los versículos siguientes dicen que este joven, entristecido, se dio vuelta y se alejó. Y saben, el Señor no salió detrás de él pidiéndole que volviera. Dios nunca le va a pedir a una persona que vuelva. El Señor no ruega a nadie. El Señor no ruega a nadie. Por eso en Apocalipsis dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor no echa abajo la puerta, no anda pateando puertas. Tendría todo el derecho, pero no. Él quiere que uno decida. Y si tú no le quieres abrir la puerta a Cristo, el Señor va a pasar. Y vas a ser condenado, porque no tienes a Cristo en tu vida. Para concluir, hermano, como cristianos tenemos la obligación de servir a Cristo. Es una obligación. Él nos compró, somos sus esclavos y Él da las órdenes. Nosotros tenemos que decir amén, nada más. ¿Ya? Esto nunca es por un sentimiento. Hoy día siento que puedo servir al Señor. Hoy día no siento. Siento que voy a ir a la iglesia. Hoy día no quiero, no siento ganas de ir a la iglesia. No es un sentimiento. Nosotros aceptamos o rechazamos al Señor. ¿Somos sus amigos o somos sus enemigos? ¿Somos salvos o estamos perdidos?
No hay otra alternativa. ¿Creemos digna la causa de Cristo como para morir por Cristo? Es una buena pregunta. ¿Tenemos energías para consagrar al Señor? ¿Para ponerlas a su disposición? ¿Qué excusa hay para no hacerlo? Es con Cristo aquí y con Cristo allá. ¿Ya? O bien sin Cristo, ni aquí ni allá. Amigos o enemigos. Por eso la pregunta era, ¿cuál es nuestra relación? Yo espero que todos nosotros estemos del lado de los amigos del Señor. Que el Señor nos cuente con una mano, ¿ya? Dice la Biblia que un amigo es más unido que un hermano en el momento de la aflicción. Así es un amigo. ¿Así somos con Cristo? ¿Estamos así de unidos con Cristo? Ojalá que sí. Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, vamos delante de usted esta mañana a darle gracias por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Somos indignos. Somos desechables, Señor. Pero a usted le agradó buscar aquello que era indigno, aquello que era desechable, aquello que no tenía valor, y transformarlo en algo valioso, con un propósito, de que ninguno de nosotros fuésemos a jactarnos de lo bueno que somos, todo lo contrario. Si hay algo bueno en nosotros es porque usted lo ha producido, nada más. Si vivimos una vida normal y agradable es porque usted nos ha dado esa vida. Señor, nos contamos como amigos suyos, pero ayúdenos, Señor, a responder como amigos. En el mundo, los amigos se amontonan cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, se alejan y solo quedan aquellos que realmente eran amigos. Señor, queremos ser ese tipo de amigos suyos, Señor. Amigos que cuenten, amigos en los que usted puede confiar, amigos con los que usted cuente para llevar a cabo la obra que usted comenzó a hacer tantos años atrás. Ayúdenos, Señor, a compartir sus deseos, a compartir sus buenas noticias, a compartir con el mundo que está yéndose a la condenación la buena nueva de salvación, a decir al mundo que Cristo salva, no una religión, y que si se acepta a Cristo como Señor y Salvador, sí, somos salvos, somos declarados hijos de Dios, somos llamados coherederos con Cristo, pero que eso trae una obligación, trae deberes, siendo el principal de ellos compartir el Evangelio. Padre amado, ayúdenos a tomar el hecho de ser amigos suyos como la gran honra, como aquello perseguible, aquello que vale la pena morir. Ayúdenos, Señor. Mientras todos están con la cabeza inclinada, los ojos cerrados, quizás tú allá en la casa, tienes que hacerte la pregunta, ¿cuál es tu relación con el Creador? ¿Eres amigo o enemigo? ¿Eres salvo o ya estás perdido? La decisión es tuya. Tú puedes, en este momento, pedir perdón por tus pecados y aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal. Conversar con Dios solamente, reconocerte pecador y pedirle que Él se transforme en tu Señor y Salvador. Y Él va a escuchar esa oración y te vas a transformar de enemigo de Dios a un amigo de Dios. Es el momento de hacerlo.
Padre Santo, su palabra se ha predicado. Pido, Señor, que el Espíritu Santo obre en los que estamos aquí, como también en aquellos que van a ver este mensaje. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga y espero que esta sea una buena semana para cada uno de nosotros.